Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. En esta oportunidad vamos a conversar sobre psicofonías. Nos acompaña Pedro Noguchi, investigador paranormal, Ricardo Yupanqui, investigador paranormal también, y Matt Castañeda en los controles, parapsicólogo de profesión. Muy buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien. Bien, buenas noches. ¿Y tú, Francisco, cómo estás? Genial, mi nombre es Francisco, disculpen que no me haya presentado. ¿Qué es una psicofonía? El término psicofonía ha ido cambiando, digamos, de concepto a través del tiempo. Actualmente se lo puede definir como que es mensajes o sonidos que pueden ser captados mediante un medio técnico como una grabadora. Pero muchas veces dicen, ¿por qué el término psicofonía, que viene del psiquis, ¿no? Y por qué, entonces, el origen de la psicofonía viene realmente de la mente. Eso es lo que se creía antiguamente. Si nos remontamos un poco a los años 20, había científicos que ya estaban experimentando con la esencia humana, que pensaban de que las grabaciones, que también se captaban en esa época, provenían precisamente de la mente, ¿no? Entonces tenemos ahí varios científicos que realizaron pruebas importantes, y sobre todo de psiquiatras conocidos. Otra de las personas que también estuvo muy interesado en captar la esencia anímica del ser humano ha sido Thomas Alva Edison. Curiosamente, es su invento, el fonógrafo, parece que en forma accidental captaba voces, y él tal vez pensaba de que provenían también de la mente. En 1901, Waldemar Bogras, un antropólogo norteamericano, estuvo realizando investigaciones en una tribu de Siberia y se llevó el recién inventado fonógrafo de Edison para realizar grabaciones justamente de un cántico de unos chamanes. Cuando reproduce este sonido, se da con la sorpresa de que habían voces que no estaban ahí y que eran tan fuertes que parecía que estaban presentes. Fue una especie de accidente que ocurrió en esta grabación y que dio pie a sospechar de que había algo más que aparecía en esas voces, ¿no? Entonces, con el tiempo, digamos en la década del 70, cuando la psicofonía entra con mayor fuerza a otros países, en este caso España, y pusieron en duda este término, dijeron, ¿por qué no le ponemos otro nombre? Mejor parafonías, que tiene que más que ver con lo paranormal. Otros le llaman mimofonías. Sin embargo, por convención, hasta ahora se sigue utilizando ese término, psicofonía, porque ya quedó como una marca registrada del fenómeno. Interesante. No se olviden que pueden dejarnos sus consultas en las redes sociales, a través de Facebook, Twitter o el mismo YouTube. Déjenos sus dudas y consultas y con gusto los vamos a responder. Matt, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Una consulta. Mira, yo sé que tú tienes experiencia en estos temas. ¿Una psicofonía necesariamente tiene que ser grabada o se desarrolla en un ambiente en el que haya tenido que pasar algún fenómeno paranormal? ¿O puede ser que yo esté en mi casa y capte algo? Es una buena pregunta. Efectivamente, tú puedes captar psicofonías sin necesariamente, vamos a decir así, sin necesariamente estar en un lugar donde ha pasado algo trágico. Hay personas, bueno, hasta yo ya tuve psicofonías en mi propia casa, y no hay que decir que hubo muertos o hubo personas que están penando ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, de hecho, que energéticamente, vamos a decir, es mejor estar en un lugar donde ha pasado un hecho histórico o que hay un hecho trágico, o definitivamente que se va a captar mucho mejor una psicofonía. Una impresión fuerte, un suceso fuerte, sí, claro, definitivamente. Facilita el hecho de poderlo grabar. Sí. No sé si Pedro está de acuerdo conmigo en ese sentido. Así es. Hay que diferenciar también los tipos de psicofonía que se pueden captar. Algunas se supone, de entidades que están en un lugar, ancladas o establecidas o como se llame. En otros casos pueden ser sonidos que pueden haber quedado también
en el lugar, en teoría se supone que también de que ha sido producido ese sonido hace mucho tiempo bajo intensa carga emotiva, como puede ser pues, una guerra, un asesinato, algo muy violento, ¿no? O inclusive también en situaciones de alegría, en un teatro, ¿no? Hay testimonios de colegios de niños que ya están totalmente deshabitados, fuera de uso, y se siguen escuchando risas de niños. No significa que los niños hayan muerto, sino que haya quedado impregnado ese sonido de la alegría de los niños en el lugar, ¿no? Entonces, el tercer lugar era ese que tú estás mencionando, de que pueden responderte entidades que no necesariamente están en el lugar, sino que tú las hayas llamado de otro lugar. Hay que entender de que no todos los espíritus están anclados acá. Uno puede incluso hasta hacer una especie de invocación haciéndolos venir y pueden responderte, ¿no? Pero los casos más comunes sí son precisamente los dos primeros que mencioné. Entidades que están atrapadas en un lugar o sonidos remanentes o energía que se ha quedado impregnada. Una pregunta, Pedro. Lo que sí quisiera saber con ustedes es cómo puedes diferenciar esa psicofonía, ya sea, digamos, del pasado o no, o de personas que ya hayan fallecido, o quién sabe, tal vez algunos seres que no están en esta dimensión. ¿Cómo se puede diferenciar lo que se capta? Ese es el gran misterio todavía, que algunos han logrado reconocer voces de familiares que efectivamente han notado familiaridad en el tono de voz que han tenido, pero alguien que no conoce te responde, te dice yo soy fulano de tal, no tiene forma de comprobar si es que es fulano de tal, a menos que también escarbes en la parte histórica y que existiera un fulano de tal llamado igual, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Es bastante relativo, ¿no? Y no tenemos, ni siquiera tenemos la posibilidad de demostrar fehacientemente que estas voces vengan del más allá. Habría que analizar el mensaje, ¿verdad?, de la psicofonía. El mensaje que es lo que se graba. Y el contexto en el cual se está produciendo, ¿no? ¿Nosotros podemos producir una psicofonía? ¿Qué opinan? Podremos intentar. ¿Producir te refieres? Me refiero a que... a una persona viva. Claro, una persona viva, en este momento, en algún lugar en específico, hay un suceso, puede ser trágico, puede ser alegre, queda impregnada la huella en el lugar. Sí, es una de las... ¿Podría hacerse? Sí, es una también de las posiciones que hay de que muchas de las psicofonías pueden haber sido producidas por personas vivas en un momento de emotividad tremendo, ¿no? Por ejemplo, en una plaza de toros, donde hay dos tipos de sentimientos: dolor por parte del animal o también del torero y euforia, ¿no? Euforia del público. Se dice de que a veces hay lugares donde se realizan estas actividades donde se escucha ambas sensaciones, tanto la ovación del público o los gritos de dolor de algún torero, ¿no? Sin embargo, no significa que estén muertos, sino que se quedaron impregnados en ese momento de emotividad. Pero una psicofonía no siempre va a ser un mensaje de un muerto. No necesariamente. No necesariamente es no necesariamente. Una foto quizá del momento que quedó impregnada. Puede ser una foto del momento o puede ser un mensaje del pasado que está rebotando en el lugar. Es lo que se maneja. Entonces eso también quiere decir que puede ser la emanación de la energía que queda, digamos, impregnada dentro de un lugar, ¿no? Así es. ¿Por qué se dice bajo mucha carga emotiva? Porque es justamente la energía liberada en ese momento la que posiblemente permita de que un sonido se quede por tiempo indeterminado en un lugar. ¿En dónde? En el material de construcción, en el piso, las paredes, no lo sabemos. Entonces eso tampoco no clasifica que necesariamente sea algo trágico, digamos que también puede ser algo alegre, una vivencia, una fiesta, sonidos, o sea, no necesariamente tampoco puede ser algo humano. Negativo, algo trágico, como No. tú dices. No. Hay psicofonías, por ejemplo, en teatros abandonados donde se escucha el aplauso del público, ¿no? O risas, ¿no? Si fuera una comedia, ¿no? Entonces, eso significa que ahí es la emoción, las emociones humanas que quedaron en ese lugar. Parece que la concentración masiva de personas facilitan esa impregnación. Al público le gusta experimentar.
¿cómo podemos enseñarle al público a grabar una psicofonía? ¿Qué necesita una persona? Yo recomiendo en primer lugar tener estabilidad emocional, porque Ya. hay personas que solamente escuchan una psicofonía grabada o en YouTube y ya no pueden dormir, porque piensan que es algo demoníaco o que, no sé, contiene algo que los va a atormentar. Se sugestionan demasiado, ¿no? Primero es eso, ¿no? El que quiera hacer eso tiene que ser con un objetivo, ¿no? Si es para investigar, perfecto, ¿no? Pero debe saber de que hay emociones que tiene que controlar. En segundo lugar, es contar con un equipo básico. No es necesario tener, pues, una super grabadora. Puedes tener una de término medio. ¿Lo podrías enseñar, Pedro? Sí, A claro. ver, para que lo veamos. Bueno, esta es una de las que utilizamos nosotros. Digamos que es una grabadora que sí graba en buena calidad. Y lo preferible es que tenga un micrófono externo, ¿no? Para un poco alejarlo de la manipulación del sonido en nuestras manos. ¿Qué modelo es eso, Pedro? Esta es una Zoom, ¿no? Una H4N que graba en muy buena calidad. Y es un modelo antiguo también, ¿no? Relativamente tiene algunos años, ahora hay mucho más modernas, ¿no? Antes la recomendación básica, cuando existían las grabadoras de cassettes, Sí. era, de todas maneras tenías que hacerlo con un micrófono externo y con un cable lo suficientemente estirado para que no esté cerca al aparato. ¿Por qué? Porque el ruido del motor que arrastra el cassette se podía captar inclusive dentro del micrófono. Entonces recomendaban alejarlo lo más posible. Ahora ya estos aparatos digitales ya no producen ese ruido, pero igual el solo hecho de manipularlo para prenderlo, apagarlo, adelantarlo, hay que minimizar eso y se puede confundir pues con un ruido raro, ¿no? Yo imagino que en el momento también tenían que tener cuidado con las cintas de audio que se iban a utilizar para grabar. Siempre se ha recomendado utilizar cintas nuevas. vírgenes. Claro. Cintas vírgenes. Digamos que esa es la segunda fase, porque la primera empezaron con las llamadas open reel, que eran cintas de carrete abierto, que no estaban muy al alcance de cualquier persona, pero tenían la ventaja de que podías grabar independientemente hasta 8 canales de audio, de muy buena calidad, ¿no? Porque se utilizaban estos aparatos para masterizar, incluso bandas sonoras, ¿no? Música. ¿Creen que influye el hecho de pasar de una tecnología que usaba cintas a una era digital ahora en la que grabamos en una memoria SD? ¿Influye en algo en el producto, creen? Los nostálgicos dicen de que las cintas podías, no sé, era mucho más factible por el hecho de ser también de impregnación magnética, con mayores probabilidades de grabar una psicofonía. Yo creo que eso no es cierto, porque en realidad mejor dicho, los aparatos modernos graban a tan buena o mejor calidad que los de antes. Me refiero estamos hablando de equipos domésticos, Ya. ¿no? Por otro lado, también accidentalmente se están grabando muchas psicofonías en celulares, que no son equipos pues de alta definición, pero igual graban de una forma aceptable. Entonces yo diría que más bien el formato digital ha ampliado mucho más la captación de frecuencias, dependiendo del aparato que tengas, y que pues, es mucho más accesible para cualquier persona. Pero, Pedro, una persona que va a querer, que no tiene la posibilidad de comprarse, vamos a decir, una Zoom, por ejemplo, que eso ya es un material ya profesional, ¿qué podrías recomendar tú en ese momento? Por ejemplo, una persona que no tiene posibilidad económica en ese momento y que quiere empezar a captar una psicofonía, ¿qué le recomendarías? Hay en el mercado una serie de grabadoras de reportero pequeñas, para empezar. Algunas no tienen opción para colocar un micrófono externo, pero el micrófono incorporado es lo suficientemente bueno. También, por último, los celulares de media gama para arriba tienen, cualquier celular, ¿no? Tienen también la posibilidad de grabar las conversaciones con buena calidad. Entonces puede servir también para psicofonías. Ahora, algo que quiero saber, son los equipos lo que graban la psicofonía, pero en verdad, digamos, la persona ¿es necesario que influya también para captar una psicofonía? Esa es una pregunta muy interesante, porque hay un gran sector de personas, investigadores que se dedican a la psicofonía
y están llegando a la conclusión de que mucho tiene que ver el experimentador. Si el experimentador tiene ciertas cualidades sensitivas, no llegamos siquiera psíquicas, se dice que tiene mayores posibilidades de captar algo o de atraer lo que quiere captar. Eso es lo interesante, ¿no? Hay otras personas pues que han intentado de mil formas captar una psicofonía y no lo han logrado y tienen que pasar años. Hay otras que inmediatamente lo pueden lograr. Ahí hay un factor también de la persona. Queremos captar sus opiniones, sus preguntas. Por favor, déjennos sus dudas en las redes sociales. Pueden usar Twitter, Facebook o YouTube. Déjenos sus comentarios, sus dudas en el feed y vamos a responderlos. Bueno, es verdad que las psicofonías, vamos a decir, hay muchas cosas que hablar, ¿eh? Hay mucha historia también. Sí. En España, ¿no? En España también tuvieron buenos resultados en España. Sí, yo quisiera remontarme un poco más atrás porque mucho se confunde de que el origen de las psicofonías o del interés por las psicofonías surge con Friedrich Jürgenson a partir del año 59, cuando él accidentalmente, al querer grabar sonidos de aves, capta pues voces, entre ellas la de su madre. Podríamos decir que el interés nace mucho antes, tal vez en el año 1884, en el barón Hellenbach von Paxolay, un nombre difícil de pronunciar y mucho más difícil de recordar, ¿no? Se dice que en el año 84 él ya publicó un libro donde sostenía de que la comunicación con el más allá se debía a procesos electromagnéticos. Entonces, ¿cómo es posible si no existía ningún aparato que en esa época grababa? Para poderlo hacer. No tenía la tecnología y también el fonógrafo de Edison fue inventado muchos años después, pero él ya tenía más o menos el conocimiento de que, o la sospecha de que tenía mucho que ver la parte electromagnética. Hay alguien que no quisiera olvidarme, no quisiera dejarlo de lado, que tuvo una importante también intervención en este tema, es Nikola Tesla, el gran inventor, injustamente postergado, ¿no? Él inventó un aparatito o un artefacto que se llamaba la famosa radio Tesla. Él sostenía también de que él empezó a captar voces sumamente extrañas y sonidos, llegando a la conclusión de que no venían de este mundo. Pero él no hablaba del mundo de los muertos, hablaba de otros mundos, otros planetas. ¿Una realidad paralela? No, de digamos, otros planetas o otras, digamos, seres de otros lugares, pero tuvo que abandonar el proyecto porque por la intensidad y la fuerza de estas voces, calculó de que eran por lo menos del tamaño de una montaña. Eran seres demasiado grandes y detuvo su investigación. Bueno, eso puede intimidar a cualquier persona. Obviamente, ¿no? Yo me imagino que sí, ¿no? Pero yo creo que acá hablamos de varios factores, ¿no? O sea, en cómo lo captas, depende de la persona, depende también del lugar. No sé, Matt, dentro de tu experiencia, ¿cómo es que sucede este tipo de psicofonías? Las personas, los lugares, las vivencias, la historia. ¿Qué es lo que, digamos, una persona sin tener los conocimientos para que capte una psicofonía, cuál es el requisito para poder captarlo? Bueno, como Pedro dijo, ¿no? El ya tener un equipo básico, ya se puede grabar una psicofonía en sí. Lo importante, como también Pedro, estoy un poquito repitiendo lo que Pedro dijo a poco, pero lo importante es cuando se va a hacer una psicofonía estar sano de espíritu, sano al interior psicológicamente. ¿Hay algún peligro en hacer una psicofonía? A ver, yo no pienso que hay un peligro personalmente, solo si haces una invocación. Atención, al momento tú puedes dejar una grabadora en un lugar y dejarla transcurrir el tiempo y ya escucharla después, pero otra cosa es cuando tú dejas la grabadora y en ese momento tú pides, por favor, podría tener una voz o podría hacer una invocación. Y es otro tema, ¿me entiendes? Que sí, pero
Vamos a decir que el hecho de dejar una grabadora y dejarla grabando sola, no hay peligro, ¿no? Esa es más una opinión de la experiencia que yo tengo. Digamos que puede haber una entidad que cuando tú captas una psicofonía y digamos que en ese lugar hay una entidad que también te puede, digamos, acechar, pero tú lo captas dentro de tu grabadora como si fuera una psicofonía, pero es una entidad que está ahí, puede suceder. Sí, yo pienso que sí, completamente. ¿Qué opinas tú, Pedro, sobre eso? Todo depende de qué es lo que diga, porque si yo pienso que solamente habría peligro si captas una manifestación demoníaca y lo hagas, digamos, lo emitas públicamente sin saber lo que dice. Por ejemplo, pueden estar como ha sucedido en otras oportunidades en caso de posesiones, ¿no? Es un poco crítico publicar una posesión, por ejemplo, o un exorcismo, y las manifestaciones del poseso, sin saber qué es lo que está diciendo, porque muchas de estas manifestaciones pueden ser llamados de ayuda a su legión. Claro, no necesariamente están en el idioma que uno entiende, están en Ese lenguas... es el problema. Ese es el problema. Mientras no lo sepas, claro, es preferible mantener, digamos, esa precaución. Pero yo lo que creo en el fondo, el principal peligro de las psicofonías es la obsesión, la que le pasó justamente a Fritz Jürgenson, que se enfrascó en un momento de su vida tanto en estas investigaciones, amaneció, o sea, noches enteras tratando de captar algo, que ya empezó a tener problemas familiares, ya empezó también a escuchar voces cuando no estaba en la calle, empezó, no sé si alucinar o imaginar. Él dijo, esto no anda bien, voy a parar un tiempo, y tuvo que cortar eso para tomarse un descanso, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales peligros. Autosugestionarse. Claro, psicológicamente puedes afectarte si te obsesionas mucho. Hay que tener paciencia en todo caso. Poco a poco. Poco a poco. Claro, bueno, de todas las formas ya saben ya cómo proceder con el equipo básico, vamos a decir, para captar una psicofonía. Tengo cuidado también, quizás no lo habíamos hablado, pero si van a lugares que son un poquito antiguos, ruinas o lugares donde la estructura del edificio sea inestable, por favor, cuidado con eso, ¿no? No queremos que las personas corran un peligro, ¿no? Y definitivamente no ingresen a lugares privados, entren con permiso, avísenle a sus seres queridos a dónde están yendo, no se lancen a la aventura solos. Nunca ir solos, jamás, sobre todo eso. claro. Bueno, ahora, a nivel de las psicofonías en sí, hay psicofonías bien famosas en sí, ¿no? Que dieron la vuelta al mundo, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo así? Bueno, la más recordada es la que se considera la psicofonía más larga y también la más aterradora, ¿no? Que fue grabado pues por el español Germán de Argumosa. Él solamente ha presentado al público creo que unos 3 o 4 minutos, pero dice que y dura 15 minutos aproximadamente el total, pero los otros minutos que no ha presentado, él mismo los ha autocensurado. ¿Cómo las captó? Me parece que fue captado en el Palacio Linares o en una reunión con unos amigos diplomáticos, y él hizo una demostración en el lugar de cómo se podía captar una psicofonía, llevó su grabadora, hicieron unas preguntas y cuando reprodujeron salen unos sonidos pues terribles que no parecen venir de este plano, ¿no? Gritos, sonidos estridentes, no sé, alaridos, y había una persona presente en el lugar que no creía mucho en esto, un poquito que no le daba mucha importancia, y menciona su nombre, y después de eso unas palabras que decía me ahogo o algo así, no sé si será coincidencia, pero semanas después esta misma persona muere ahogado, me parece que en una piscina, ¿no? Entonces es considerado como algo, un sonido maldito. Pero Pedro, ¿tú has escuchado sobre esa psicofonía? Bueno, si podemos llamarla psicofonía, que una vez ha dado la vuelta, no sé si fue hace 2 o 3 años atrás, o 4 años,
que escucharon supuestamente las voces del infierno, dejaron un grabador. Ya no me acuerdo dónde fue eso. Claro, creo que fue en Rusia. En Rusia, en Rusia, ¿no? Rusia. En el fondo de una mina Sí. bajaron una grabadora Sí. y escucharon las voces del infierno, ¿Qué- los qué- lamentos. ¿Qué opinan sobre eso, chicos? Bueno, yo ¿Ha habido creo que, investigación? claro, habría que profundizar. Eso es lo o sea, primero, ¿no? ir ahí, ¿no? Ir ahí al lugar y certificar, ¿no? Han habido versiones, algunos decían que era un montaje, otros no, que efectivamente sí era real, pero el problema es que no encontramos nunca, o al menos yo Claro. no he llegado hasta el extremo de poder ver cuáles son las conclusiones. El gran problema que tenemos hoy con la tecnología que hay es que todo puede ser falsificado. Los audios, los videos, todo puede ser falsificado de tal forma para que haya una popularidad, todo en objetivo monetario y fama. Como tú dices, yo pienso que la mejor solución sería de investigar por sus propios medios. Pero bueno, ir hasta Rusia para investigar eso. No, claro, aparte hablamos de que el infierno está en una mina en Rusia. Pucha, complicado, ¿eh? ¿Y por qué habrían gritos en el fondo de la mina? No lo sé. Un poco complicado. poco Lo que, complicado. bueno, dándole un poco de crédito, si esto fuera cierto, podrían ser también los famosos sonidos impregnados o remanentes, pero ¿por qué en el fondo de un Exacto, pozo, ¿por qué no? en el fondo de un pozo? Ahora, Claro. lo que tú mencionas también tiene mucha lógica en el sentido de las falsificaciones. Claro. Algunas personas dicen, lo más fácil de falsificar son las psicofonías, ¿no? Porque solamente es audio, pero la persona que conoce realmente cómo es de que funciona una psicofonía, sabe inmediatamente si es verdadera o falsa. Completamente. Pedro Amorós, por ejemplo, en su se llama Gran Libro de las Psicofonías, menciona de que estas se forman mediante un sonido de fondo llamado portadora, que es el que le va a dar el cuerpo a la voz que se va a formar. Esta portadora puede ser el ruido ambiental o del agua o del viento, puede ser inclusive un CD que pongamos con una grabación de ruido blanco, que es el sonido característico cuando no hay una emisora presente. En fin, hay una serie de portadoras. Cuando se produce una psicofonía, la voz o quien maneja esa voz absorbe parte de esa portadora para formar la voz. No sé si me entienden, ¿no? Sí. Claro. Como que necesita de ese matiz de fondo para formar su propia voz. Claro, porque no tiene cuerpo físico. ¿Cómo puede producir un sonido? Es como una especie de que utiliza las energías sonoras para poder comunicarse. Claro, no tiene laringes, no hablan, ¿no? ¿Cómo lo hace? No, tal vez de la misma forma como ellos pueden manipular las grabadoras. Otros dicen, tienen que haber sonidos de fondo necesariamente. No. Se han hecho pruebas con grabadoras al vacío, en cámaras al vacío. Y también se han producido los sonidos. Es decir, tratamos de resolver un misterio y aparece otro. También algunos piensan de que pueden ser interferencias radiales. Se han realizado pruebas con grabadoras encerradas en jaulas de Faraday, que son, digamos, un enmallado que se le coloca para evitar el ingreso de cualquier señal radioeléctrica o electromagnética, y aún así se han seguido produciendo las psicofonías, ¿no? Entonces falta bastante que investigar y hay muchos misterios que resolver. ¿Qué opinan? Déjenos sus consultas, sus opiniones en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Pueden usar un hashtag si lo desean, Paradigma Cero, y queremos saber lo que opinan sobre el tema. En lo posible nosotros tratamos de mostrar evidencias basadas en nuestras experiencias personales, ¿no? Para no colgarnos tampoco pues lo que hay Claro. en internet, porque eso lo hace todo el mundo, ¿no? Entonces hay algunas que hemos captado y queríamos mostrárselas. Por ejemplo, podrías colocar la primera y después un poco les voy a comentar el contexto en el cual se produjo. Claro. Dame solo un pequeño segundo que alisto eso, pero solo quería antes de venir en esa situación de mostramos esa evidencia que habíamos hecho, quería hablar sobre las falsas psicofonías, porque es un tema que a mí me fastidia un montón de ver en los medios de comunicación,
que dan créditos. Hay muchas personas, que sea acá en Perú o que sea en otros lugares del mundo, para show, para prestigio, sabiendo que, disculpe, voy a ser vulgar, pero me da una cólera tremenda que nosotros ya llevamos más de 10 años ya investigando con el grupo Dharma, para captar psicofonías, y verdaderamente vemos personas que llegan y que en menos de un añito te presentan psicofonías que son completamente trucadas, y además de eso hacen pasar sus psicofonías, vamos a decir, famosas, como propiedades de ellas. Entonces, lo que quiero invitar principalmente a la gente que quiere iniciarse a las psicofonías: no intentan buscar prestigio, no intentan por lo menos hacer con el objetivo a 100% voy a captar algo para mostrar en los medios. No, hácenlo ya para ustedes. Ya lograr su primer psicofonía es un logro tremendo. No sé qué opinan sobre eso, chicos. No, sí, estamos totalmente de acuerdo. Quienes estamos imbuidos en lo que es la investigación paranormal, principalmente para cubrir buscar respuestas que no nos pudieron responder otras personas o otras fuentes, ¿no? Nunca pensamos ingresar a esto solamente para ganar fama, para ganar notoriedad. Exactamente. No se trata de eso. Ni siquiera te puedo decir para hacer un Facebook, porque en esa época no existía. Pero no era para figurar, era simplemente porque quieres saber de qué se trata y encuentras dentro de las posiciones de los investigadores situaciones o hipótesis controversiales que tal vez uno no comparta. Y la única forma de hacerlo es uno mismo. Tratar de comprobarlo uno mismo. Completamente. Mira, ya te listé acá la primera psicofonía. Entonces te lo voy a pasar ahorita. Antes que la pases, voy a explicar un poco el contexto de qué va. El contexto de lo que pasó. Eso fue, no la grabamos directamente nosotros, sino que fue la persona que recurrió a nosotros, que la había grabado con su celular cuando en su casa estaba, digamos, dormitorio en un cuarto piso, y empezó a tener pues ataques terribles. Se movían las cosas, escuchaba pues sonidos en las noches, es decir, era un pandemonio, ¿no? Recurrieron a la ayuda de un chamán para que solucione el problema, y este chamán empieza a sahumar la casa, pero de tal forma que el humo era tan denso que no se veía. Mientras tanto, la persona que vivía ahí utilizó su celular para grabar cualquier cosa que se pudiera presentar. Es curioso porque hay una parte que claramente se escucha: déjame salir. Yo me imagino que debe haber sido por la densidad del humo. Así es que pongamos esa psicofonía, por favor. Bueno, sin lugar a dudas, quería salir. A veces las psicofonías hay que educar al oído. Hay personas que le pones una psicofonía y dicen: yo no escucho nada, no escucho ruido nada más, o escuchan otra cosa, ¿no? Una pregunta: ¿puede darse el caso de que la grabación deba ser escuchada al inverso? Sí, me ha pasado. ¿Cómo se podría explicar eso? Mira, Sonia Rinaldi es la más grande transcomunicadora del Brasil y también del mundo, que ha logrado un método de grabación precisamente que ha ayudado a muchas familias a poder contactarse con sus seres queridos que han fallecido. Hasta donde yo sabía, también ella preside la organización de transcomunicadores más grande del mundo también, porque tenía como 20.000 afiliados hasta hace 5 años. Creo que no existe en otro lugar tal cantidad de gente aficionada a esto, ¿no? Ella decía de que en las psicofonías ocurren unas cosas bastante raras, como por ejemplo, tú haces una pregunta y después cuando escuchas en la respuesta de la grabación, la primera parte de la pregunta está en un sentido y la segunda parte es cuando inviertes la grabación. Eso no se puede hacer. Eso no se puede en ninguna falsificar. parte. No se puede ni... Claro, es imposible
es imposible de reproducir o falsificar. ¿Cómo lo hacen ellos? No lo sabemos, porque no manejamos esa dimensión. Están trabajando definitivamente en una dimensión superior a nosotros. Claro, y tú tienes otras psicofonías, ¿no? Aquí. Sí, hay algunas más. A ver si colocamos la siguiente. Me parece que ha sido en el Real Felipe. Bien, esta, la que viene, en el año 2011 estuvimos realizando una serie de visitas sucesivas al Real Felipe para hacer unas investigaciones, y dentro de ellas una de las partes de la investigación era dejar una grabadora toda la noche, cerrar el lugar completamente y después ya revisar. Uno de los lugares ha sido el Torreón de la Reina, que no solamente era un lugar de defensa, sino también habían las famosas mazmorras, donde hacinaban a los prisioneros en un espacio que no tenía ni 50 centímetros de ancho. O sea, vivían en condiciones infrahumanas totalmente, un sufrimiento tremendo, y solamente salías de ahí cuando fallecías, ¿no? Ese sitio de dolor ha ocurrido también muchas cosas, pues no solamente habían presos, también ha habido reyertas a través de la historia. Dejamos la grabadora y al día siguiente escuchamos como una especie de cántico, como si fuera un coro los que estuvieran ahí. ¿Podrías colocarla, por favor? Sí. Caótico, tal vez por la calidad de ese momento de la grabación, pero logra escucharse un ritmo. Sí. ¿Sí? No es un ruido al azar. No, ¿no? parece un canto litúrgico, una cosa así. Algo así, ¿no? También la primera vez se dejó en el mismo lugar, en otra oportunidad, una grabadora que no fue de tan buena calidad, porque esa noche nos fallaron 2 o 3 grabadores, se malograron. Me refiero a que se quedaron sin baterías y solamente quedaba una pequeña, esos tipos de MP3, ¿no? Portátiles, era lo que quedaba, así que la dejamos grabando. Allí fue una de las grabaciones más espectaculares tal vez que hayamos obtenido, porque ahí uno siente actividad humana, que no se puede decir que era ruidos captados del exterior. Se escuchan gritos, pero gritos desgarradores, ¿no? Y una serie de voces más. Esa grabación dura pues más o menos más de 80 minutos. Sin embargo, vamos a colocar solamente un fragmento, ¿no? Para que tengan una idea. Parte, por ejemplo, podemos, la persona que habla es como si tuviera cierta autoridad. Sí. No se logra entender lo que dice, pero como que si estuviera, no sé. Está preguntando algo. Algo, pero con autoridad o con prepotencia tal vez, ¿no? Pero no es un simple soldado, digamos, ¿no? Luego se escucha un grito agudo, 2 veces. Yo la primera vez que lo escuché pensé que puede haber sido un patrullero que pasaba por el exterior. Aunque es un poco difícil porque las paredes del torreón tienen 1 metro de espesor, pero cuando lo escuchas la segunda vez, digamos, la continuación, ya sí identificas que es una voz humana, un grito desgarrador. Me pareció escuchar un "yo no fui ahí". A ver, me estoy... Bueno, lo que sucede, como te decía, cada uno tenemos los oídos afinados en diferentes frecuencias.
¿no? Entonces hay personas que han logrado detectar otro tipo de voces, y no es que sea su gestión, sino que es su frecuencia con la que capta. Pero Pedro, es bien notorio, estás diciendo que esta grabación, ahorita este es un fragmento, de bastante tiempo, o sea, es totalmente bien notorio la captación. Sí, entonces eso nos podría reforzar la teoría que yo tengo personalmente, que los sonidos de esa época se han quedado ahí, registrados. ¿Cuándo se volverá a reproducir? No lo sé, no lo sabemos, porque es algo aleatorio, ¿no? No solamente soy yo el que piensa esto, sino que también en España ya se ha demostrado que hay lugares donde ocurrieron, por ejemplo, guerras, y ha sido posible grabar hasta el sonido de las armas. Uno de esos lugares es Belchite, donde ocurrió en la época de la Segunda Guerra. La Guerra Española, la Guerra Civil Española, hubo una gran cantidad de pérdidas de vidas. Belchite fue prácticamente azotada por las fuerzas militares, y se convirtió en un pueblo fantasma. Entonces de ahí se construyó el nuevo Belchite. Entonces se ha convertido prácticamente en una especie de lugar emblemático para los investigadores de lo paranormal por el tipo de psicofonías que se captan en ese lugar, ¿no? Hemos preparado justamente para esta ocasión un informe y una entrevista interesante que hace el programa Cuarto Milenio de España, ¿no? A la persona que grabó esas psicofonías en Belchite. Belchite es un pueblo situado en el noreste de España, profundamente afectado por los bombardeos de la Guerra Civil entre 1936 a 1939. Actualmente, el pueblo se divide en Belchite el Viejo y el actual Belchite. Pasear por las ruinas de Belchite el Viejo es estremecedor. Entre sus edificios derruidos y bombardeados, la sensación es indescriptible y sobrecogedora. Los pobladores aseguran que aún vagan las almas de toda la gente que murió. Para muchos investigadores de lo paranormal, el viejo Belchite es el lugar perfecto para realizar psicofonías, porque no solo se registran las voces humanas, sino de la maquinaria bélica con la que se realizó la masacre de miles de personas. ¿Cuál es la que a ti más te sugiere un contacto con otra dimensión del tiempo? Tenemos un vehículo que parece antiguo, un carruaje blindado. Tenemos bombazos impresionantes que es increíble que no escuchaseis nada, que caen como a plomo. Y tenemos esa especie como de planeos por encima de las cabezas. ¿Cuál es la que nunca podrás olvidar? La del avión. Los sonidos que acabamos de escuchar son las psicofonías originales grabadas por este investigador, ¿no? Entonces, obviamente, cuando Iker Jiménez le pregunta cuál es la que más te impresionó, la del avión, es porque no nos podemos explicar hasta ahora cómo es que un avión puede quedar grabado en un ambiente. Claro. Un sonido. No hay explicación. O explosiones, ¿no? Entonces, no es que las armas penen, no es que cobren vida y empiecen ahí a repetir sus sonidos de forma aleatoria, ¿no? Sino que hay algo que retiene esos sonidos, como nos ha pasado muchas veces en los casos relacionados sobre la Guerra del Pacífico acá en Lima. Tenemos, por ejemplo, un caso que nos llamó mucho la atención en San Juan de Miraflores, donde dejamos una grabadora en un lugar donde habían reportes de avistamiento de soldados antiguos, la casa se escuchaba como que retumbaba, y aprovechamos en un departamento vacío dejar una grabadora hasta el día siguiente y después la reproducimos. Lo que se van a oír a continuación es un sonido metálico en un departamento vacío, y luego una especie de rastrillaje o la recarga de un arma y un disparo, pero como si hubiera ocurrido dentro de esa habitación donde no había nada, era totalmente vacía, ¿no? Increíble.
sonido metálico, no sabemos, no hemos identificado qué puede hacer. Luego el típico sonido de la recarga, el rastrillaje, y luego la detonación. No te podría decir si fuera el rastrillaje un arma de esa época o ese sonido corresponde a otro momento, posterior tal vez, ¿no? Pero de que es un arma, definitivamente es un arma. Así es que eso puede significar partes de estos sonidos de la guerra que se quedan impregnados y están dando es como un loop que está en el lugar. Eso te iba a preguntar, ¿es posible volver a captar el mismo sonido en otra oportunidad? No me ha pasado, pero sí hemos hecho el experimento. Por ejemplo, en el mismo Real Felipe reproducimos un sonido originado por una campana tibetana. No sé si la conoces, son esas campanas, esos cuencos, ¿no? Que produce un sonido muy agudo. Dejamos la grabadora toda la noche, no pasó nada. Como hemos estado yendo ya en oportunidades siguientes, en una de esas, una semana o 2 semanas después, volvimos a dejar la grabadora y se escucha algo muy parecido, pero muy débil, a la campana que habíamos hecho sonar, ¿no? Entonces, eso podría un poco ser el punto de partida para empezar la investigación por ese lado, de que se haya quedado impregnado de una forma muy débil. Obviamente que no bajo las condiciones que se quedaron grabadas los otros registros que hemos obtenido, ¿no? Por los gritos. Claro. Fueron otras condiciones, ¿no? Posiblemente si lo hubiéramos hecho bajo una presión emotiva tremenda, algo más hubiéramos podido hacer. ¿Qué opinan? Pueden dejarnos sus opiniones en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y si tienen material pueden enviarlo al programa para poderlo reproducir aquí. Eso también yo tengo una consulta. O sea, necesariamente las psicofonías también van acorde a lo que es el tiempo. Necesariamente tiene que ser en las noches, no puede ser en la mañana, en la tarde, o No. necesariamente la mayor captación para tener una psicofonía tiene que ser el tiempo. No necesariamente. Estamos hablando de Freddy Jürgensen. Esa psicofonía, las primeras psicofonías que logró fue en el campo y fue en la mañana, ¿no? Lo que pasa es que, al menos en la ciudad, se estila hacerlo durante las noches porque hay menor cantidad de ruido, ¿no? Es, digamos, mucho más apacible el ambiente, y sobre todo en la madrugada, lo que no es lo mismo que grabar en un lugar de la ciudad y hacerlo pues al mediodía o en una hora donde todo el tránsito está Claro, hay otros notar. sonidos que se pueden colar Se en la van a colar grabación. definitivamente, ¿no? Correcto. Mira, para volver a una pregunta que estabas haciendo a poco, si se podía escuchar de nuevo, captar el mismo sonido, quizás te estás olvidando algo, pero en el Morro Solar habemos captado más de una sola vez bombardeos. Sí, en el Morro Solar y en San Juan, Claro. curiosamente, como sonidos de fondo, muy lejanos, muy independientes. Ahí utilizábamos otro método que era mediante el escaneador de frecuencias o el Spirit Box, que no es el motivo del programa del día de hoy, porque hemos tratado de centrarnos básicamente en lo que es la psicofonía, ¿no? Después ya hablaremos otro programa sobre la transcomunicación, que es donde correspondería más este aparato, pero sí, efectivamente, lo que me ha hecho recordar Matt, hemos captado de fondo como sonidos así, como bombardas bastante lejanas, pero que parecen que han quedado ahí. ¿A una hora en específico? Nosotros ¿O puede ser que en la generalmente- mañana captes la bombarda y en la noche también? Yo diría que es posible, solamente que no lo hemos intentado mucho de día por las razones que está explicando, claro. ¿no? Del sonido, los ruidos, ¿no? De noche hay menos posibilidades. Pero es posible, Pero yo creo que todo es posible, ¿eh? Hay es muchas posible, psicofonías claro. han sido grabadas de día, claro. ¿no? O sea, no hay problema en... Habrá que experimentarlo. Bueno, yo tengo una pregunta así en general para todos ustedes. Dentro de la psicofonía, bueno, yo he escuchado lo que, no sé si este término existirá, no lo sé, lo que son las psicoimágenes, ¿no? Entonces, no sé, ¿ustedes qué es lo que opinan dentro El de mismo fenómeno pero con imágenes. Correcto. Las imágenes también forman parte de la transcomunicación instrumental. La transcomunicación instrumental es la forma de comunicarse
con seres o supuestamente espíritus que están en otros planos y que utilizan los medios técnicos, ¿no? Entonces, estos medios técnicos en la transcomunicación pueden ser no solamente grabadoras, pueden ser televisores, pueden ser hasta computadoras, fax, ¿no? Aparatos diseñados especialmente para poder comunicarse. Hay casos de que se han comunicado hasta por teléfono, y eso no es nada nuevo, porque estaba yo revisando la cronología de la transcomunicación, y uno de esos casos se dio en el año 1929, creo. Ya se comunicaban por teléfono. ¿Es literal que puedes recibir una llamada del más allá? Exactamente, porque la persona que lo recibió al principio no creía. Y resulta que se dio cuenta, pensó que era una broma incluso, pero era la voz de su esposa fallecida. Wow. Y le dijo detalles que solamente ellos dos conocían. Entonces, ya por eso decía que la historia de las psicofonías o de la transcomunicación es mucho más antigua de lo que normalmente se cree. Súper interesante el tema. Sí. Increíble. Sin embargo, hay otra más. La transcomunicación o las psicofonías, hay diferentes formas de captarlas. Una de ellas es las llamadas psicofonías microfónicas, porque utilizamos un micrófono y aquí una grabadora y después tenemos que reproducirla. Hay otra forma más que se utiliza, que surgió posteriormente, que incluso fue practicada por el mismo Friedrich Jürgenson, que es de la transradio, que es ubicar en una radio, sobre todo una radio pues puede ser onda corta o AM, una frecuencia específica que está entre dos emisoras potentes. Hay una que está vacía, se llama, ese declive entre esas dos emisoras se llama valle. Dicen que esa es la frecuencia más factible para poder captar voces. Tal es así de que se pueden tener conversaciones enteras con el otro lado. Uno de los más famosos, hasta el momento sigue vivo, Marcello Bacci. Marcello Bacci de Italia. Este señor empezó en el año 49, solamente que es una persona tan anónima, no le interesa, no ha escrito ni un libro, no le interesa la fama, todo. Sin embargo, es el que yo creo que es el que mejor resultado ha tenido hasta la actualidad, ¿no? Ya está un poco viejito, está retirado, pero sus contactos son impresionantes. Ha sido auditado pensando pues que por ahí podía haber algún truco de transmisión, y su vieja radio le han quitado las válvulas y ha seguido funcionando. Han seguido conversando con él, hasta lo han desconectado de la corriente y ha seguido funcionando por 20 minutos más. ¿Cómo? Ni él mismo puede explicar. Tenemos material, ¿verdad? Así es. Vamos a ver uno de los contactos que normalmente hace públicamente, me refiero públicamente, no, ante los familiares de las personas fallecidas que se lo solicitan, y este es un contacto bastante interesante. Indurire questo cuore e prendere la capacità di sentire mancanza d'amore che ci toglierà vita, ci toglierà gioia, prima di lasciarci raggiungere prima degli altri, che in questo istante siamo chiedere una luce particolare e arrivare al punto di non sentire più amicizia, e così sarà un cuore morto, chiuso, senza più movimento di respiro, troveremo una Allí como que se le fue la sintonización o la señal, pero qué tal profundidad en el mensaje de esas palabras, ¿no? Y qué tal claridad también. Es algo muy difícil de conseguir. Y justamente una de las características de Marcello Bacci creo que es medium. Exactamente, es un medium, que decir, le daban la información de la frecuencia que debía utilizar en la propia radio. Sí, es tremendo, que decir, le daban, psíquicamente le daban la información y no siempre era la misma frecuencia, variaba. Entonces con eso lograba una comunicación pero perfecta. Y él estaba ahí sintonizando ahí su radio poco a poco hasta que lograba escuchar. En ese video que le hemos mostrado, hay varios videos de él en YouTube que ustedes podrán encontrar, pero hay un video donde está, él es italiano, y donde está un francés, una familia de franceses que vinieron a propósito para tener una comunicación con su hijo que había
fallecido y le habla en francés. Entonces, bueno, escépticos van a decir, sí, pero con ese tipo de radio se podía, como está cerca de Francia, se podía entrar en contacto con, se podía escuchar radio francesa o así. Pero hay que decir una cosa, en esta comunicación le ha dado su nombre preciso. Había una, es tremenda, ustedes si pueden ir a chequearla en Facebook, vamos a dejar el enlace ahí abajo. Es tremenda esa comunicación. Ahora, él se retiró por cansancio, pero como Pedro dijo, hubo toda una parte técnica, científica que ha investigado y no encontraron cualquier solución. Yo fui curiosa, y con Pedro fuimos curiosos, habíamos intentado la experiencia con una radio a tubos, y bueno, no fue muy fructuosa el intento, pero si es posible, sí, yo pienso que sí. Ahora, otra persona que ha logrado ese tipo de contacto, yo pienso que por el momento... Tengo conocimiento de que Constantin Raudif, letón, también tuvo esos contactos. ¿Pero en qué año? Eso ha sido posteriormente, digamos que en los años 80. También Sonia Rinaldi de Brasil. Y los dos coinciden en una cosa, de que quienes se están comunicando, están intentando desde hace mucho tiempo hacerlo con nosotros. Ellos también están tratando de ajustar sus antenas para poder comunicarse, darnos mensajes. Transmitir el mensaje. Están en otro lugar, son personas fallecidas. Muchos de ellos investigadores también de las psicofonías. Y quieren mantener y darnos información. Entonces parece que por ambas partes todavía no tenemos el nivel tecnológico para poder coincidir. Y que están construyendo una antena, digamos, mucho más potente. Esa es la información que ambos dos han manejado en base a los mensajes que les ha llegado. Pero ahí estamos hablando que, digamos, del otro lado, personas fallecidas están también tratando de comunicarse con nosotros. Así es. Entonces eso quiere decir que ellos también, digamos, tienen un cierto tipo de tecnología, sí, para poder hacerlo. Pero obviamente no hay esa frecuencia ideal para poder realizarlo. Sí, lo que sucede es que nuestra tecnología no ha avanzado lo suficiente como para poder enlazarse con ellos, y por eso es que accidentalmente pueden lograrlo con personas como Marcelo Bacci y Sonia Rinaldi, ¿no? Porque están constantemente experimentando, y a las mismas horas, todos los días. Entonces es más probable que logren captar algo, claro, ¿no? Es como encontrar un radioaficionado, algo así. Lo buscas, pero solamente vas a ubicar a las personas más frecuentes. Claro, pero si yo podía agregarme hasta algo, es pura energía. Si te das cuenta, utilizan la energía para poder comunicarse. Como Pedro dice muy bien y claramente, estoy intentando sintonizar su energía, su frecuencia, para poder entrar en contacto con nosotros. Ya habíamos hecho varias pruebas con Pedro sobre ese tema y tuvimos algunos resultados, otros todavía están así intermedio, pero es posible. Yo estoy plenamente confiante que se podrá un día quizás lograr, no solamente en la parte psíquica de poder comunicarse, pero el tema ya es otro. Ya podríamos, porque es otro tema, podríamos hablar de horas hablar con los difuntos y poder intentar encontrar un medio, pero es para también compartir con ustedes que se puede lograr contactos con personas fallecidas por lo medio de las psicofonías y por lo medio de la transcomunicación. Así es. Ha llegado la hora de despedir el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos su respuesta en redes. Queremos conocer sus experiencias. Pueden hacerlo por Twitter, Facebook o YouTube. Déjennos sus experiencias nuevamente. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Gracias, Ricardo. Gracias, Matt. Muchas gracias, chicos. Gracias al público. No se olviden, todos los viernes a las 10 de la noche.